hermanos, en esta ya tarde. Bueno, yo ya sé que estamos ansiosos por la segunda lección de homilética. Había recibido reportes en esta semana, ¿verdad? Que ya viniera el día. Y bueno, pues ya se llegó el día, hermano, de la segunda lección de homilética. Amén. Hoy vamos a hablar, hermano, de 4 aspectos de homilética. Amén. La primera lección que vimos la semana pasada simplemente es una introducción de qué se trata homilética, pero ya vamos a ir avanzando cada vez más, ya vamos a ir profundizando cada lección. Sí les recomiendo, hermanos, los que están estudiando, nuestros alumnos, que mientras ven el video, mientras van escuchando, sí sería bueno que tuvieran un cuaderno y una pluma, tengan sus apuntes, porque va a haber cosas interesantes que sí sería bueno que lo tuvieran guardado. Amén. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con 4 aspectos de homilética. Esa es la segunda lección de este día. Y bueno, vamos a ver la primera. El primer aspecto de homilética se llama concepto. Amén. Vamos a ver, hermanos, en esta lección vamos a conocer cómo nace un mensaje hasta su terminar, ¿verdad? Cómo es todo el proceso hasta que ya se presenta en público. Y bueno, vamos a ver el primer punto es concepto. Ese es el primer aspecto de homilética. Ahora, ¿qué es concepto? Concepto dice que es una semilla que proviene de una idea. Eso es lo que es concepto. Es una semilla que proviene de una idea. Casi todos los mensajes mayormente vienen de una idea. Es un concepto. Dios te va a dar ideas de muchas maneras. Te vas a dar cuenta de muchas maneras. Te vas a dar cuenta por lo que estás viviendo, por lo que ves, por ejemplo, alrededor de tus vecinos, lo que ves en la iglesia, cuando sales de viaje. Hay muchas maneras como Dios te da una idea. Por ejemplo, un mensaje pueden hacer de una idea a través de lo que vemos en internet, de una reflexión, de un libro, cuando estás leyendo en la Biblia. Muchas veces viene esa idea, que esa idea después la vamos a desarrollar y a convertirse en un bosquejo o en un mensaje. Muchas veces te vas a dar cuenta que el concepto lo vas a encontrar en un letrero, en un libro, una revista. Siempre hay muchas maneras de donde viene un concepto, lo que es una semilla de una idea. Muchas veces va a ser son muchas razones. A veces un sueño, algo, pero siempre esa idea, de ahí siempre tiene un mensaje. Eso es lo que es concepto. Siempre nace a través de una idea. Por ejemplo, cuando usted viene aquí a la ciudad de Ensenada, todos los que no son de aquí, de Baja California, principalmente los que vienen a lo que es de la frontera, vienen de otros lugares, a visitar nuestra ciudad de Ensenada, usted se dará cuenta que en la carretera, mientras viene hacia Ensenada, cuando vienes por el lado de Tecate y también por la Libre de Tijuana, te darás cuenta que hay un letrero que dice bienvenidos a la ruta del vino. Y ellos te van dirigiendo y te dicen, mira, a 400 metros, 200 metros, te van enseñando los letreros de todas las viñas, ¿verdad? Y dicen, esta es la ruta del vino. Y muchas veces te pueden hacer la idea, ¿verdad?, de que, por ejemplo, en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, los letreros te van llevando hasta el lugar de origen. De igual manera, ahí surge, ¿verdad?, la idea y dice, wow, ¿cómo le haría yo también para traer las almas al Señor Jesucristo? Lleguen al camino de Dios. Y empieza la idea, empieza a trabajar principalmente en nuestros pensamientos hasta llevarlo a desarrollarse y se culmine a hacerse en público. Eso es lo que es concepto. Es una idea. Es una idea que ves de algo y nace la idea o nace un mensaje. Yo, por ejemplo, en mi caso, a veces pongo mucha atención a los detalles porque nacen las ideas, nacen los mensajes, nacen
el sentir, y con eso podemos, después Dios te ayuda a transmitirlo, lo que es en público. Casi todo predicador, y quizá a usted le pasa igual, nos quebramos la cabeza y decimos, ¿de qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a enseñar? Y sí es conveniente que le pidas a Dios y te dé el mensaje de lo que vas a hablar, y te vas a dar cuenta que van a ser de un concepto, de una idea, de algo que tú ves, de algo que tú observas, y ya cuando el concepto está en tu vida, o la semilla de lo que vas a hablar empieza a trabajar en tu cabeza, hasta pasar el siguiente aspecto que vamos a hablar, ¿verdad? De lo que es homilética. Te voy a poner otro ejemplo de concepto. Por ejemplo, tú estás tocando tu guitarra y de repente se rompe una cuerda. Y tú te das cuenta que ya no puedes tocarla, porque aunque tengas 5 cuerdas, ya no va a salir la melodía, ya te va a salir desafinado, va a cambiar el ritmo, va a cambiar la melodía. Y dices, bueno, tengo que conseguir otra cuerda para que vuelva a sonar el sonido nuevamente. Y ahí nace la idea y dice, wow, nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en Pablo en Corintios dice que somos el cuerpo en Cristo, que el cuerpo tiene muchos miembros y todos somos importantes. Y cuando falta uno en la iglesia, o falta uno en el grupo, en el de varones o en el de damas, te das cuenta que no es lo mismo. No falta alguien que falta esa función, y todos tenemos que estar conectados, todos estamos en el mismo orden, y todos, cuando todos servimos, hacemos todo lo que es el concepto de lo que es la melodía conforme a esta guitarra. Eso es, de ahí nacen las ideas, de ahí nacen los conceptos, y después Dios te da el mensaje, principalmente de lo que vamos a hablar para su iglesia. Aleluya. Bueno, hermano, ese es lo que es concepto. Ese es el primer aspecto de homilética. Ese es el concepto, de la semilla de que te nace de una idea. Después de que ya tienes la idea, hermanos, de lo que vas a hablar, de lo que ha pasado por tu mente, ya que tienes esa idea, vamos a pasar al siguiente aspecto. Ahora, sí quiero, hermano, recomendarte de que no te brinques los aspectos. Aquí vas a tener que tener un poco de disciplina, un poco de perseverancia, de guiarte uno tras otro, porque uno va alineado con el otro, y para que te ayude correctamente a lo que estás haciendo. Si tú te brincas del aspecto y lo pones en público, hermano, tienes el peligro de que ocurran muchas cosas. Tienes el peligro de que otras cosas no salgan como Dios te lo quiere dar. ¿Ok? Ahora, ya que tienes el concepto, ya tienes la idea de lo que vas a hablar, ya sea de amor, ya sea de pecado, de restauración, de perdón, de sanidad, ya la idea que tú la traes, vamos a pasar por lo siguiente, que es la composición. Ese es el segundo aspecto de homilética, y es la composición. ¿Ok? Composición significa, o quiere decir, formación de todo un conjunto unificado, uniendo, por cierto, un orden, una serie de elementos. Número 2 significa conjunto de elementos ordenados. Y número 3 significa pensar determinadamente en las circunstancias que rodean un asunto, y hacer un proyecto y ejecutarlo. Eso es lo que significa composición. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la composición nosotros, hermanos y alumnos? Cuando tienes la idea, lo que vas a hacer, lo vas a pasar por la composición. Vas a formarlo, lo que vas a ejecutar, vas a formar tu bosquejo, tu mensaje. Pero antes de eso, yo te recomiendo, cuando vayas a estudiar, principalmente en casa, ten un lugar que sea un lugar personal o privado, en el sentido de que haya silencio, haya la manera de concentrarse, no esté la televisión cerca, no esté las líneas de internet cerca, por ejemplo, que alguien anda jugando, viendo una película o X razón, porque eso te va a desconcentrar. Si todavía no estás ejercitando
todavía lo que es homilética, sí te va a afectar. Te va a afectar. Ya cuando uno ya está practicando y todo eso, bueno, ya puede manejarlo, pero sí es recomendable que tengas un lugar personal, privado. Sí te recomiendo que estés a gusto, me refiero a que te sientas cómodo, una buena silla, si tienes un escritorio, qué bueno, ¿verdad? Si no, una buena mesa, o en el sillón, o en donde tú consideres que tú puedas estudiar, puedes estar tranquilo y puedes tener tus sentidos abiertos, porque muchas veces ahí es donde Dios también, antes de hacer tu mensaje, muchas veces Dios va a tratar contigo antes de pasar la composición. Por eso sí es importante que tengas un lugar personal, privado, privado en el sentido de que no haya algo que te descuide o te interrumpa lo que tú estás haciendo. Número 2, también te recomiendo de que toma tu tiempo de estudio, 2, 3, 4 horas. Tómate un buen tiempo para estudiar, no lo hagas acarreadamente, es que tengo que predicar, ya se va a llegar el domingo, ya se va a llegar el miércoles, o si una célula, ya va a llegar la célula y no sé qué hacer. Sí te recomiendo que te tomes tu tiempo, tómate tu tiempo. Si tú haces tus agendas o tú tienes una agenda, sí te recomiendo que agendes ahí, o por ejemplo, martes voy a estudiar de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Para qué? Para que ese tiempo sea un tiempo libre y tengas, porque cuando tienes el concepto, van a surgir más ideas y te va a dar la inspiración y sí es momento que tú tengas ese tiempo para que no se pierda absolutamente nada de lo que vas a hablar. Muy bien. Ahora, la composición, hermanos, todas tus ideas, porque van a surgir más ideas. Surgir ideas de lo que veas en internet, lo que veas por tu teléfono o algún mensaje o algo. Van a venir muchas ideas, van a venir muchas cosas. Yo sí te recomiendo que cuando vayas a hacer la composición, principalmente tu composición, tus ideas, tus pensamientos van a pasar por la composición de la palabra de Dios. O sea, van a pasar primero por el filtro de Dios. ¿Por qué es importante pasar por el filtro de Dios? Porque el filtro de Dios o la palabra de Dios va a ir descartando las ideas que no son buenas. Va a ir descartando las ideas que no son buenas para un público o para la audiencia o para la gente, porque te lo vuelvo a recordar, si tú haces el concepto y rápido lo pones en un púlpito y hablas cosas que no tienen que ver, el perjudicado vas a ser tú y no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma, la que mueve, la que sana. La palabra lo hace todo. Por eso es importante que tú te apegues primero a la composición, lo que es la palabra de Dios. Primero pasa por la palabra de Dios. La palabra te va a empezar a descartar las ideas que no son buenas, las ideas que no son adecuadas en un mensaje. Yo hermanos, yo soy una persona que me gusta analizar las cosas. Yo, por ejemplo, en mí, mi persona, me encantan los documentales y veo los documentales, pero hay documentales que no son buenos, que no son educativos, que no son de edificación, que no son de crecimiento. Y eso es donde tú tienes que aprender a desarrollar qué está bien y qué está mal. Porque cuando tú pones algo en público y la gente lo ve, muchas veces dicen amén a algo que no está bien. Muchas veces dicen sí, gloria a Dios, a algo que ni ellos mismos entienden de qué se está hablando. Por eso, tú que eres responsable de transmitir un mensaje conforme sean los medios, sí tienes que tener cuidado de qué estás exponiendo. Sí tienes que tener cuidado de qué estás hablando. Y por esa razón, todas las ideas que tú traes, pásalas por la composición y te va a descartar todas las ideas malas y solamente te va a quedar lo que es bueno. Es como, por ejemplo, si usted come pescado, yo no lo como porque soy alérgico, pero los que comen pescado, nadie se come el pescado con espinas y escamas. O sea, todo el mundo ve el pescado y ya se lo imagina frito, ya se lo imagina, no sé cómo le llaman cuando es aluminio, ya se lo imaginan en la parrilla, o sea, ya viene, pero para poderlo pasar a eso,
Tienes que quitar las escamas, tienes que quitar las espinas, tienes que quitar ciertas cosas y pasarlo a la preparación. De igual manera es homilética, de igual manera para eso son los aspectos. Vienen las ideas, vienen todas las ideas, pero nosotros lo que hacemos es pasarlo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, la palabra de Dios lo que va a hacer que a nuestro mensaje lo por eso se llama filtro, va sacando lo que no es bueno y va limpiando nuestras ideas a dejar un concepto bueno para poderlo transmitirlo en público. Ahora, cuando de lo que vayas a hablar, del tema que tú vayas a hablar, ya sea de amor, ya sea de perdón, ya sea de pecado, restauración, cualquier tema que tú vayas a hablar, si no tienes, por ejemplo, recursos para tener libros o material, sí te recomiendo, o estás empezando homilética, estudiar para predicar, sí te recomiendo, ¿verdad?, que en tu Biblia, la mayoría de las Biblias atrás traen lo que es el glosario o traen concordancia. Esto te puede ayudar muchísimo. Si no tienes la manera, con esto guíate, eso te ayuda muchísimo. Mira, por ejemplo, si tú vas a hablar, por ejemplo, de la confianza, por ejemplo, aquí en mi Biblia, busca la palabra confianza o confiar y te da los textos bíblicos de lo que habla la confianza. Aquí con esto puedes desarrollar un mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, si no tienes recursos, es un ejemplo, si no tienes a la manera como tener tu biblioteca o tener para estudiar, bueno, aquí con esto fácil, ¿verdad? Lo que sí te voy a recomendar es que el tema que tú hables, así como empiece, así tiene que terminar. Por ejemplo, si tú vas a hablar de amor, termínalo con amor. ¿Y cómo te vas a guiar? Bueno, aquí tienes muchos versículos que tú puedes utilizar. Utiliza los más adecuados, los más apegados a tu mensaje, a los que realmente tú vas a necesitar. Y termina con algún versículo que hable de lo que estás hablando. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los errores en los predicadores es que cuando ya no saben qué hablar, cuando ya no saben qué decir, meten temas que no tienen nada que ver. Meten cosas que no tienen nada que ver y hacen una ensalada, hacen una capirotada, como decimos nosotros aquí en México. Hacen una capirotada, una ensalada y no saben cómo empezar, no saben cómo terminar y no saben cómo terminar y no saben si el mensaje llegó, no saben si el mensaje lo recibieron. ¿Por qué? Porque hicieron todo un revoltijo. Yo sí te recomiendo que si vas a hablar de amor, por ejemplo, del amor de Dios, que la gente necesita el amor de Dios, termina con el amor de Dios. O sea, termina transmitiendo qué es el amor. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere hablar un tema y meten otros temas para abarcarlo y no saben de qué están hablando. Jesús le dijo a Nicodemo, amén, en Juan capítulo 4, dice, lo que nosotros sabemos, eso hablamos. Y lo que nosotros decimos, eso es lo que ejecutamos. Jesús le enseñó a Nicodemo y le dijo, no puedes hablar algo que tú no conoces, algo que tú no sabes. Para eso tú tienes que saber. Es como, por ejemplo, hermano, la gente que según ve un accidente dice, no, es que yo escuché, es que a mí me pareció, es que yo según. Y realmente no están convencidos, no saben del tema, no saben de qué ocurrió. Pero el que estuvo en el accidente, el que supo, él sí puede explicar y dice, no, es que torció el volante y se volteó, se pegó con la banqueta. ¿Sabe? Porque estuvo ahí personalmente, porque lo vivió. Y por esa razón puede hablarlo públicamente o puede hablarlo con libertad. De igual manera, hermanos, sí te recomiendo, apégate al mensaje, estudia bien, pero habla del mismo tema. No hables otros temas que no tienen nada que ver. Yo, por ejemplo, hermano, me ha tocado ver gente que habla, por ejemplo, del perdón y termina regañando a la gente. En el sentido de que termina regañando que orgullo, vanagloria, y son temas que no tienen nada que ver con el perdón. No tiene nada que ver con lo que estás hablando. Por eso, el tema que tú hables, vas a tener que tener disciplina y ordenación. Ordenación en el sentido de que no te vas a salir del tema del que tú estés hablando. Entonces, en la composición, hermanos,
¿verdad? Y alumnos en la composición, tiene que pasar primero por el filtro de Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que, te voy a decir una idea, vamos a suponer que yo estoy triste este día, estoy pasando por un momento difícil, y de repente llega mi esposa y me da un abrazo, me da un beso, y me dice, mijo, yo estoy contigo, sin saber de lo que yo estoy viviendo o lo que estoy pasando. Y ella viene y me dice, mira, yo estoy contigo, y nace la idea, nace el concepto, y dice, voy a hablar del amor de Dios, de lo que ella me transmitió su abrazo, sus palabras. Entonces yo vengo y dije, bueno, ya Dios me dio la idea de hablar del amor de Dios por lo que experimenté a través de mi esposa, y vengo a hacer mi composición. Paso primero por el filtro de Dios. Paso, Señor, ¿qué quieres que hable? O sea, ya traigo la idea, traigo del amor, pero ayúdame a forjarlo correctamente. Entonces vengo, busco la palabra amor, agarro el versículo que es considerado y te vas desarrollando. Y yo lo que quiero transmitirle, que mi esposa me dio ese abrazo, me dio ese beso, esa palabra de ánimo que me fortaleció. Entonces digo, bueno, cuando tú leas la palabra de Dios también te fortalece, te anima, te reanima, ¿verdad? Y siente la presencia como si Dios te abrazara. Entonces, esa es la idea que yo quiero transmitir. Bueno, entonces voy a pasar por el concepto de Dios, ¿verdad? El concepto en el sentido, perdóneme, ya creo que ya lo enredé un poquito, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pasa por la composición de Dios en el sentido de que pasa por el filtro. Ahora, en el filtro te va a ayudar a orar, vas a meditar en el mensaje, y te recomiendo, antes de pasar al siguiente aspecto, sí te recomiendo que vayas formando, ¿verdad?, todo el material que tú vayas a necesitar para hacer tu tema. En un momento más, hermano, te voy a enseñar algunos libros que te puedo recomendar. Igual en la pantalla te van a aparecer algunos libros, eso lo vamos a ver más adelantito, que te van a ayudar como para que puedas desarrollar tus mensajes, puedas prepararte, puedas estudiar, principalmente puedas estudiar en casa y puedas prepararte mejor. Gloria a Dios. Ahora, cuando vayas a hacer tu composición, te vas a dar cuenta que Dios te va a confirmar la palabra que Él quiere hablar. La palabra porque Él te lo va a hacer sentir dentro de ti. Te lo va a hacer sentir a ti y te va a ir descartando las ideas que no son buenas. ¿Por qué te digo, hermano, que es importante la composición? Porque me he dado cuenta últimamente, hoy en día, que mucha gente se sube a un púlpito sin saber la gran responsabilidad que está enfrente. Ahora, la Biblia nos dice, hermano, lo dice muy claramente, te dice, toda palabra que salga de tu boca, o tus palabras te salvarán, o tus palabras te condenarán. También dice, todo lo que el hombre hablare, el día del juicio dará cuenta por sus palabras. Entonces, sí es importante lo que estamos diciendo, porque hoy me he dado cuenta, y si tú te das cuenta por internet y por otros medios, hay mensajes que no tienen nada que ver con lo que una persona necesita recibir, necesita hablar. Entonces, el otro día estaba escuchando un mensaje de un hombre, ¿verdad?, que usó una ilustración de una rana que se saltaba, y la verdad no le entendí mucho, pero no tiene nada que ver con la vida cristiana, no tiene nada que ver con las cosas que nosotros vivimos a diario. Mucha gente es golpeada, es dañada físicamente, moralmente, espiritualmente. Mucha gente hace cosas malas, pero como no hay enseñanza, no se le enseña cómo, ellos no van a aprender de esa manera. Entonces, tienes que saber que tú eres responsable de cómo lo estás enseñando en público. Tienes que tener cuidado con las cosas que vas a utilizar para hablar y transmitir el mensaje que se va a necesitar.
Por eso sí te recomiendo, hermano, que pases por el filtro. O sea, pasa primero, ora al Señor, dile, Señor, bueno, ya traigo la idea, ayúdame a desarrollarlo, ayúdame a desarrollarlo. Ahí vas a agarrar a los versículos que vas a necesitar, pero sin salirte del orden de lo que vas a hablar. Amén, de lo que vas a hablar. Entonces, sí te recomiendo que tengas aquí cuidado. Ahora, en la composición, Dios te va a ir quitando las cosas que no son buenas. Te va a quitar las ideas que no son buenas y te va a dejar las ideas que son muy buenas, las ideas que pueden transmitir, que pueden llegar a un corazón. Porque lo más importante de un mensaje, hermano, no es predicar, no es ponernos en público. Lo importante es que el mensaje llegue al que está escuchando y que llegue a un corazón. La Biblia nos dice, hermano, que la fe viene por el oír y el oír viene la palabra de Dios. O sea, escuchan y la palabra empieza a trabajar en su vida. No nosotros solamente somos un canal, somos un medio, pero lo que hace es la palabra de Dios que hace que cambie la vida de las personas. Ahora, si pasas por el filtro de Dios, que es la oración, la palabra, la meditación y estar concentrado, va a ser un impacto como tú no tienes idea. ¿Por qué? Porque estás poniendo en cuenta a Dios lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Dios está al tanto de lo que tú estás haciendo, lo estás tomando en cuenta, y cuando Él es tomado en cuenta, Él te va a dar las palabras necesarias que tú necesitas para lo que vas a hacer. Dice, hermano, un mensaje bien trazado te ayudará a tener un buen resultado en público. Ahora, después de que tú reuniste lo que vas a ejecutar, lo que vas a hablar, ya agarraste, por ejemplo, vamos a hablar del amor, y vamos a hablar del amor de Dios, y yo quiero aprender a transmitirlo a los demás, voy a transmitirlo a los demás, y ya estás seguro de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir, ya Dios tocó tu corazón, ya Dios obró en ti. Entonces vamos a pasar el tercer aspecto de homilética, y es la construcción. Amén, la construcción. La construcción. Ahora, voy a tratar aquí, alumnos y hermanos, voy a tratar aquí de desarrollar lo más que pueda, explicar lo que más pueda, para que te sea más fácil para ti a la hora de desarrollar un mensaje, a la hora de construirlo, a la hora de hacerlo. Ahora, construir, hermanos, significa que vamos a formar todo nuestro bosquejo desde el inicio hasta el terminar. ¿Ok? Te voy a dar en este momento, por ahí te va a aparecer, te voy a dar en este momento cómo es el orden de tu construcción de un mensaje. Te va a aparecer ahí, dice, el orden es de esta manera. Es el título, texto, introducción, tema, puntos mayores, puntos menores, aplicación y conclusión. Ese es el orden que debe llevar tu bosquejo a la hora de construir tu mensaje, a la hora que hagas tu mensaje. Estos puntos los vamos a ver en las lecciones más anteriores. Ahorita te voy a dar solamente un resumen rápido para que te des una idea, pero más adelante, creo que en la lección 7 y 8, ya te vamos a hablar uno por uno para que aprendas y desarrolles tus bosquejos, ¿verdad? Con mayor sentir, mayor conocimiento, y puedas hacerlo, ¿verdad? Y que Dios te use en lo que vayas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué necesitamos una construcción? ¿Para qué necesitamos construir un bosquejo? Ahora, la construcción, hermanos, es nuestro borrador, donde podemos quitar, donde podemos poner, donde podemos ver los errores antes de exponerlos en público. Yo, hermanos, yo he cometido muchos errores a través de estos años. Por la gracia de Dios ya vamos para 12 años predicando la palabra de Dios. Y durante estos 12 años, híjole, hermano, he aprendido muchísimo. Aún sigo aprendiendo. Aún hay errores que me salen y dicen, ay, caray, Señor. Bueno, pero lo importante es que reconozcas tus errores y lo hagas cada vez mejor. He cometido muchos errores, hermano, en público, que si usted me preguntara, la verdad ni quisiera recordarlos, porque
Pero agradezco a Dios por gente, hermanos, mis pastores que me han apoyado, me han dicho, ¿sabes qué? Cometiste este error, arréglalo, mejora en esta área, mejora en la otra. Porque sí, hermanos, es una gran responsabilidad cuando uno está hablando en público. Amén. Ahora, la construcción nos ayuda para que cuando tú estás haciendo tu bosquejo, tu mensaje, es importante que tú lo repases 2, 3, 4, 5 veces para que veas tus errores. Si usted se dio cuenta, el primer error que cometimos en la primera lección, al empezar, bueno, ahí fue un error de dedo, pero a lo que le quiero dar a entender, ¿verdad? Se nos fue y ya no tuve tiempo de mirarlo hasta que ya estaba en público. Y dije, ay Dios, bueno, ya pasó, pero sí te aconsejo que para que no pase eso, revíselo 3, 4, 5, 6, las veces que tú sean necesarias. Repásalo, estúdialo. Si hay algo que no está bien, quítalo, pon otro texto, pon otro contenido. Pero para eso debes tomarte todo ese tiempo, para que puedas hacerlo de la mejor manera. Ahora, hay predicadores, hermano, que a través de los años se han hecho perezosos, bueno, la palabra es flojos, que ya les da pereza agarrar la Biblia, un libro, y dan lo que le viene a la mente, lo que trae. Y muchos traen ese concepto que dicen, no, yo nomás abro la Biblia y Dios me da. Y sí, hay ocasiones que Dios te da el mensaje por la necesidad que hay, pero no siempre va a ser así. Ahora, si tú quieres estudiar homilética y quieres ser un buen predicador y quieres que Dios te use, número 1, tiene que haber compromiso. Número 2, tiene que haber disciplina. Y número 3, tienes que enfocarte en esto. Tienes que estar, amén, enfocándote en esto. Mira, fíjate lo que dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo, 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate. No dice, nomás estudia cuando vayas a predicar. No, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Y luego dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Si Dios te puso el sentir, hermano, ¿verdad? Y alumno, te estás preparando para predicar la palabra de Dios y Dios te pone ese don de que tú hables la palabra, de que exprese la palabra en público y puede llegar a muchos corazones. Bueno, tu tarea va a ser de hoy en adelante estudiar, estar en la enseñanza y no descuidar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Amén. Y versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Sí tienes que tener cuidado, hermano, de todas las cosas, principalmente de tu testimonio. Porque déjame decirte algo, que cuando uno empieza a predicar la palabra de Dios y es nuevo, y uno tiene el sentir de darte a conocer, de que todos te escuchen, todos te apoyen, pero la realidad es que todos los ojos van a estar en ti, no solamente en un púlpito. Te van a empezar a observar en tu casa, si vas a la escuela, en el trabajo, en la calle, en tu vida personal, todos los ojos van a estar ahí. Y Pablo le da un consejo básico a todos y dice, tenemos una gran nube de testigos. Despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque de que tú entres en esto, todos los ojos van a estar en ti. Así que por eso Pablo también le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, también ten cuidado de tus palabras, porque si tú hablas algo y no lo vives, el que va a ser afectado vas a ser tú. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
porque lo que tú estás hablando tiene que ir dedicado conforme lo que tú estás viviendo, principalmente en casa, amén, estudiando la palabra de Dios. Ahora, nosotros, cada trabajo, hermanos, cada labor se necesitan ciertas herramientas. Nosotros también tenemos herramientas para hacer un mensaje, para hacer que la palabra de Dios llegue a un corazón, porque nosotros, nuestro trabajo es hablar, y el trabajo de Dios es hacer. Amén. El trabajo de nosotros es cumplir, de traer lo que Dios quiere, y el trabajo de Dios es hacer su voluntad sobre las personas, traer salvación, traer perdón, traer restauración. Ese es el trabajo de Dios, no es trabajo de nosotros. No piense usted, hermano, como predicador, que usted va a cambiar la gente. Eso nunca va a pasar. No quieras tú cambiar la gente, no quieras golpearlos en público, no quieras regañarlos y quieras aplastar. No, eso nunca va a pasar. Porque el que va a cambiar la gente va a ser Dios a través de su palabra. Tu único trabajo y tu única tarea es transmitir lo que Dios quiere, y lo demás se encarga Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? Muy bien. Ok, entonces tenemos ciertas herramientas. Ahorita te voy a enseñar algunos libros que yo tengo aquí personalmente que te pueden ayudar para hacer tus mensajes. Ahora, deben saber que como tenemos herramientas, te van a ayudar a hacer la estructura de tu mensaje, de tu construcción, de tu bosquejo, para que a la hora que los pongas en público, ¿verdad?, sea de mucha bendición. Ahora, mira, yo aquí traje algunos libros para recomendarte. Mira, estos se llaman manual bíblico, y este se llama personajes bíblicos. Este manual bíblico te habla, por ejemplo, de qué se trata cada libro de la Biblia, cuándo se escribió, quién fue el autor, y es de bolsillo. Este lo puedes traer donde tú quieras. Son recomendables. Y este es personajes de la Biblia. Este te habla principalmente de las biografías, amén, de todos los personajes bíblicos, cómo fue su vida, dónde vivieron, que te pueden ayudar para hacer un mensaje. Hay comentarios bíblicos, hermanos, como estos. Hay comentarios bíblicos. De hecho, ahí en la pantalla te van a aparecer algunos que te recomiendo, ¿verdad? Si usted puede comprarlos, te van a ayudar muchísimo. En mí en lo personal, ¿verdad? Eso es de cada quien, pero en lo personal, a mí me gustan los comentarios de esta manera, independientes o de cada libro. ¿Por qué? Porque trae más contenido, viene más explicado, viene más desarrollado. Por ejemplo, este es de Judas, este es de Primera y Segunda de Pedro, y este es de Filipenses. Son los únicos que me traje ahorita para darte una muestra más o menos. Y hay diccionarios así, hay diccionarios más grandes, hay diccionarios de otra manera. Este diccionario se llama, es diccionario de bolsillo, es rápido, trae todo lo que necesitas en la Biblia, te lo viene explicado también, y no es muy caro. Creo que cuesta como, creo que vale como 250, entonces no es muy caro, que puedes tenerlo, amén, en tu biblioteca o en tu casa. Hermano, también se lo recomiendo. Es una guía completa de las profecías de la Biblia, de las profecías, ¿verdad?, que predicaron los profetas, las profecías que se hablaron en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, y las profecías que habló, amén, Juan en la isla de Patmos. Te explica cada profecía, por ejemplo, la profecía de Daniel, la profecía de Ezequiel, la profecía de Jonás, la profecía que hizo Juan en la isla de Patmos, el Apocalipsis, que te pueden ayudar cuando vas a hacer algún bosquejo, ¿verdad?, que te pueden facilitar. Yo lo recomiendo, hermanos, ¿verdad?, está muy bien explicado. También, hermano, se llama El mundo que conoció Jesús. Este libro se trata cuando Jesús llegó, cómo era el templo, cómo era la vida, cómo se les enseñaba a los niños la escuela,
cómo celebraban la Pascua, todo lo que viene, por ejemplo, relacionado en Jesús, por ejemplo, las parábolas que hablaba de la semilla, hablaba de ciertas cosas. Aquí explica más o menos, pero por ejemplo, ahí viene el dibujo, no sé si alcanzas a ver si alcanzas a ver ahí. Ok, viene por ejemplo los dibujos, te explica principalmente explica mucho de las parábolas. Eso sí, por eso sí lo recomiendo. Amén. Y este hermano, lo acaban de regalar, fue una bendición. Agradezco a Dios por mi esposa, creo que por ahí anda, ¿verdad? A ver, fue un regalo de ella y la verdad me ha ayudado muchísimo. Igual lo recomiendo, ya casi me lo acabé todo. Igual, hermano, se llama Un viaje a través de la Biblia. Te explica pues se puede decir que de Génesis hasta Apocalipsis. Te va explicando cada libro, te va explicando, por ejemplo, cómo era la vida del desierto, cómo hacían sus tiendas, por ejemplo, cómo eran las herramientas en los tiempos de David, cómo eran las trompetas. Te viene explicando todo relacionado conforme los tiempos bíblicos. Ahí también te puse algunos libros que te recomiendo, ¿verdad? Algunos ya están en PDF en internet, que tú los puedes tener, que te pueden ayudar, ¿verdad?, a hacer un buen bosquejo, una buena enseñanza. Ahora, aquí te voy a tratar de ayudarte. Eso es algo que yo sentí en mi corazón hacerlo. Porque cuando yo empecé, yo la verdad batallé muchísimo. Yo batallé muchísimo en hacer mis sermones. No sabía cómo entrar, cómo empezar, cómo terminar. Y aquí sí quiero ayudarte para que te sea más fácil. Ya conforme Dios te vaya dando a ti, conforme Dios te vaya, bueno, tú ya podrás desarrollarle de otra manera o tendrás tu propia manera de hacerlo, pero quiero ayudarte, principalmente si tú estás empezando y estás empezando Milética y esto te está ayudando. Bueno, te voy a ayudar un poquito para que te sea fácil. Amén. Muy bien. Ok, el orden de nuestra construcción, recuerden, ya tenemos el concepto, tenemos la idea, ya pasamos por la composición, ya pasamos de que ya pasó por el filtro de Dios, ya Dios nos quitó los pensamientos que no eran buenos, las ideas malas, y quedamos con el contenido muy bueno. Ahora vamos a pasar con la construcción. Ahora, eso es para como una ayuda, es para recomendarte. Ya después ya Dios te va a ayudar cómo tú lo puedes hacer. Por ejemplo, ¿de dónde surgen cada cosa para que te facilite a ti de hacer tu bosquejo? Vamos a empezar primero con el título. Igual te lo explico, eso lo vamos a ver en las lecciones después. Igual espero que termines nuestro curso de Milética con nosotros, que veas todas las lecciones y puedan ser de bendición para tu vida. Vamos a empezar con el título. Ahora, ¿de dónde puede surgir un buen título? Los títulos, yo te recomiendo, si tienes una Biblia de estudio, de igual manera una Biblia de estudio te puede ayudar muchísimo. Casi la mayoría vienen, por ejemplo, de los versículos que leemos. Por ejemplo, si yo leo Juan 14:6 y hablo del amor, del camino, yo puedo hablar Jesús, por ejemplo, el título, Jesús es el camino, o hay un camino de llegar a Jesús, o de ahí mismo surgen las ideas de ponerle un título. Ahora, el texto, hermano, sí te recomiendo, que es el segundo lugar de nuestra construcción, sí te recomiendo que escojas un buen texto, un texto que la gente pueda recordar, que la gente pueda estudiar, que la gente pueda memorizarse, que la gente pueda saber, puedas transmitirle a través de este texto. Ahora, en nuestra construcción, hermanos y alumnos, el título y el texto va a ser nuestra base fundamental. Si no tenemos un buen título y un buen texto, nuestra base y nuestra construcción se va a derrumbar.
Es importante que el texto que vamos a utilizar, lo vamos a utilizar en diferentes partes de nuestro bosquejo. Vamos a utilizarlo y por eso debe ser una base principal, debe ser el soporte de todo lo que vamos a hablar. Ahora, el texto puedes tenerlo de tu Biblia o puedes buscarlo, como te dije anteriormente, en tu concordancia. Puedes escoger el texto que más te gustó, que más se apega, y ese puedes utilizarlo. Después de ahí, después de que ya tienes el título y el texto, vamos a pasar por la introducción. ¿Dónde puedes conseguir tu introducción de lo que estás hablando? Puedes utilizar, por ejemplo, una ilustración o un comentario bíblico. Ahí, eso te ayuda a relacionarte de lo que tú estás hablando. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes empezar tu introducción con un comentario bíblico. Por ejemplo, si estás hablando de Juan 14:6, que estás hablando del camino, tú puedes hablar, no, pues en los tiempos de Jesús o en los tiempos de los romanos, ellos fabricaban las calles de esta manera para llegar a cierta ciudad y en el año fulano, sutano, pero eso nos da a indicar espiritualmente que el camino, el Señor también lo construyó para llegar al cielo, que el camino es Jesucristo. Esa es una introducción más o menos de un comentario bíblico. ¿Ok? Ahora, el tema, después de la introducción sigue el tema. El tema, ¿verdad? Tú lo puedes sacar de un diccionario bíblico, puedes usar mapas, puedes usar otras fuentes, puedes usar teología, puedes usar lo que... Pero si tú vas a usar otras fuentes, por ejemplo, como de unos documentales o algo, sí te recomiendo que no le des tanto lugar a eso. Sí hay ciertas historias o hay ciertos libros o hay documentales, por ejemplo, de arqueología, que sí nos arrojan luz, pero nuestro mensaje no debe de estar basado en eso. Nuestro mensaje debe estar basado siempre en la palabra de Dios. Puedes usarlos como referencia, puedes usarlos como un complemento de dar luz, pero sí despegarte del mensaje de la palabra de Dios. Mucha gente me ha dado cuenta, hermano, muchos predicadores, que sí dan buenos temas, dan temas de arqueología, de teología, dan temas de la historia de la iglesia, pero se salen del enfoque bíblico, se salen del enfoque de la palabra de Dios y realmente, hermano, eso no trae crecimiento, ¿verdad? Aún la Biblia dice, hermano, que la palabra mata, pero el Espíritu es lo que edifica. Gloria a Dios. Amén. Entonces, puedes usar otras herramientas, pero sin tener, ¿verdad? Sin despegarte de la palabra de Dios. Eso van a ser los pilares, hermano, lo que es la introducción y el tema. Son los pilares que de igual manera Dios va a empezar a obrar en la vida de las personas. Siguiente punto, hermano, que vamos a construir nuestras paredes. Vamos a utilizar puntos mayores y puntos menores. Ahora, ¿qué significa esto? Igual se lo vuelvo a repetir, lo vamos a ver en las siguientes lecciones que vienen más adelante. Pero un resumen rápidamente, el punto mayor es el significado y el punto menor es la explicación o el contexto de algo que queremos definir, de algo que queremos hablar. Ahora, ¿dónde se puede encontrar eso, hermano? De un diccionario bíblico o de una concordancia. Eso, hermano, nos va a ayudar para que la gente entienda más fácil la palabra de Dios, porque hay palabras en la Biblia, hermano, que muchas veces no las entendemos, que vienen explicaciones en hebreo, en griego, aunque la Biblia nos da la traducción, ¿verdad? Pero muchas veces tú tienes que ayudar un poquito más en el sentido de explicar qué significa cierta parte. Por ejemplo, me doy cuenta que hay mucha gente que no sabe lo que es concupiscencia. Y concupiscencia es tu propia manera de razonar o tu propio criterio o tu propia forma de juzgar. Eso es concupiscencia. Entonces, mi punto mayor sería concupiscencia y mi punto menor sería explicar, ¿verdad?, lo que es el contexto de un contenido. Te digo, eso puede venir de un diccionario bíblico o de una concordancia que nos ayuda a arrojar más luz y puede ser más entendible y específico al hablar en público.
Ahora vamos a la aplicación. La aplicación es la semillita que vamos a sembrar. Eso, hermano, por lo regular viene en un texto bíblico. Por lo regular, cuando vayas a hacer tu aplicación, hazlo de un texto bíblico que quede grabado ahí, ¿verdad? Principalmente en el corazón de una persona. Eso es lo que es determinado. Ahora, para terminar todo nuestro bosquejo, toda nuestra construcción, como si construyéramos una casa, ¿verdad? Que es el acabado, los últimos toques, es la conclusión. Siempre tienes que terminar con tu conclusión. Igual las herramientas que tú puedes utilizar es una ilustración, un texto bíblico, una alabanza, un canto, un testimonio, el cual vaya enfocado con todo lo que tú hablaste. Cuando terminas toda tu construcción, revisa bien tus notas. Estúdialas antes de exponerlas en público, porque ya cuando las pongas en público, ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Ahora, quiero decirte algo. Durante el proceso de tu construcción, aquí tienes que ser muy sensible, porque creo que a todos los predicadores nos pasa, incluyéndome a mí. Cuando tú estás en tu construcción, sí te recomiendo algo. No prediques algo que realmente tú no conoces. No prediques algo lo que tú no has vivido. No prediques algo de lo que tú no has visto, no sabes. Porque muchas veces hablamos algo que nosotros ni practicamos ni vivimos. Y por esa razón a veces falla. No la palabra de Dios, porque la palabra es la que cambia, pero fallamos nosotros y a veces nos sentimos mal, nos sentimos desanimados porque el mensaje no llegó, miré que nadie lo recibió, no fue tocado, porque fuimos nosotros. Nosotros con nuestro testimonio, hermano, hablamos más allá de lo que hacemos un bosquejo bíblico. Por eso, hermano, aquí muchas veces los mensajes que Dios te va a dar, lo que va a hacer es que te va a transmitir a ti primero. Lo vas a vivir tú primero, para que cuando lo transmitas en público la gente sienta y lo viva. Y viva el mensaje que tú le estás dando, en el sentido de que tú estás transmitiendo lo que tú viviste en la semana. Por ejemplo, hermano, la mayoría de los bosquejos que yo he hecho, la gran parte de los que yo he hecho, son cosas que yo he vivido en la semana, cosas que a mí me han pasado, que cuando los transmites a la iglesia, te das cuenta que a lo mejor ellos están viviendo, o ellos están a punto de pasarlo, o ellos están a punto de vivirlo, y te das cuenta que es como una advertencia, una enseñanza de lo que ellos están a punto de pasar. Yo, hermano, he pasado muchas cosas y me doy cuenta que Dios primero te hace vivirlo, para que no hables algo que no tiene sentido, que no sean palabras huecas, que no sean palabras sin sentido, que no sean palabras que no tienen nada. Amén. Y por esa razón puede hacer efecto en la vida de las personas. Hermano, yo me he dado cuenta que hoy en día el pastor y los predicadores son muy criticados hasta el día de hoy. Por la razón, hermano, que a veces se predica algo que realmente no se ha vivido, no se ha experimentado. Y por esa razón, ¿sabe quién es el que sufre? Una, el predicador. Y número dos, que la palabra, hermano, la gente no la recibe. Amén, perdón, discúlpenme. Perdón. Sino que no la recibe la gente porque la persona no lo vive. La persona no está ahí constantemente. Por eso, algo que tú hables, vívelo primero. Y a veces en tu construcción, Dios va a quebrantar tu corazón, va a quebrantar tu vida, va a hacer que vivas el mensaje para que puedas transmitirlo en público. ¿Para qué? Para que a la hora que la gente reciba el mensaje, reciba la palabra, y nosotros solamente seamos el medio y el canal del que Dios necesita, amén, manifestarse. Gloria a Dios. En otras palabras, hermano, muchas veces Dios te va a hacer que lo vivas en carne propia, para que haga un efecto y sea de bendición a todos los demás. Y cuarto
cuarto aspecto de homilética, que con este vamos a terminar ya esta lección número 2. Número 4, hermano, es la comunicación. Aquí, hermano, llega el momento cuando ya lo vamos a expresar en público. Cuando va a ser en un púlpito, va a ser una plataforma, va a ser una célula, va a ser en público. Aquí es cuando ya llegamos. Ya terminamos la construcción, ya yo no lo hizo vivir, ya pasamos por la experiencia. Y ahora nos toca exponerlo en público. Aquí, hermano, antes de que salgas, antes de que subas a ese lugar, que es de mucho respeto, que es de mucha reverencia, porque ahí se tiene que hablar la palabra de Dios, ora primero. Si puedes ayunar, hazlo, te va a ayudar muchísimo. Ora por tus nervios, de que te presentes bien, y ve lo más presentable que puedas. Recuerda, hermano, que somos embajadores de Jesucristo, ¿verdad? A través de este canal es del que Dios utiliza para hablar, hermano. Nosotros no somos nada, hermano. Sin Dios no somos nada. Amén. Y no, si Dios se mueve a través de la predicación, si Dios se mueve, siempre la gloria va a ser para Dios, porque Dios está usando su canal simplemente. Ese es el medio que Dios utiliza. Y si Dios no lo usa usted, Dios va a utilizar otros canales para que la palabra se siga predicando. Nunca, hermano, nunca te quedes tú con lo que está sucediendo, sino que al contrario, dale a Dios siempre la gloria. Siempre, hermano, de que tú salgas, ¿verdad? Recomiéndate al Señor. Pide la dirección, que Dios te unja, Dios te dé la unción de su Espíritu Santo para que cuando hables haga un impacto, la palabra de Dios se puede desarrollarse. Y cuando te presentes en audiencia, hermano, sí te recomiendo que vaya lo más presentable que puedas. Porque, hermano, representamos al Señor. Si yo voy todo, hermano, con mucho respeto lo digo, hermano, y a veces me da tristeza. Como hoy en día, hermano, en los lugares que son dedicados para el Señor, se ha entrado el mundo, ha entrado muchas cosas, mucha gente va, hermano, como si fuera a un espectáculo, como si fuera, hermano, estamos delante de Dios, estamos delante del Creador de todas las, estamos delante, hermano, del que vive por los siglos de los siglos. Estamos delante de que el resucitó, está vivo y está presente en nosotros, que es el Señor Jesucristo. No podemos pararnos, hermanos, de una manera, amén, que no es correcta, porque estamos representando la presencia de Dios. Estamos representando la conexión y la pureza delante de Dios. Por eso, hermano, te recomiendo, ¿verdad?, de que vayas personalmente, ¿verdad?, presentable lo mejor que puedas, porque es para la gloria del Señor. Ahora, para terminar, con eso termino. Intenta que tu mensaje sea sencillo, sea entendible y predica con entusiasmo, con devoción y con la unción de Dios. Recuerda que tu preparación se verá reflejada en el resultado que tú hiciste por la semana. Gloria a Dios, hermanos y alumnos. Aquí terminamos nuestra segunda lección de homilética. Amén. Te esperamos en la tercera. La tercera lección se va a tratar de dos ideas erróneas de homilética. Dos ideas erróneas, para que no te la pierdas el siguiente domingo. Amén. Dios te bendiga. Si te podemos ayudar, con mucho gusto, aquí estamos para servirte y ser de bendición para tu vida. Amén. Dios te bendiga. Saludos de Fiesta Pentecostal Ensenada. Amén. Que Dios me los bendiga en gran manera.